Madre mía, eso de meterme a hacer juegos sin saber está siendo horrible. Mira qué caídas de frames y los bugs. A ver si con este parche... Venga, echa los bugs. A ver, señorita, échalos. ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver, cualquiera no puede ser un padre de los videojuegos, para empezar. Además, a ver, ¿esto qué? Uf, vaya bodio que le ha salido... No me digas eso. Sí, es que cualquiera no puede ser un padre de los videojuegos. Ya, Para eso está pero- Miyamoto, Sinclair, Jay Raymond... Pero con un parche igual, ¿no? No, venga, traiga aquí, me lo llevo. No, por favor. Estos millennials solo saben tener gatos. Es... Bienvenidos a Oh My Games, el programa en el que vivimos enamorados de los videojuegos. Pero este amor no hubiera sido posible sin los padres de los videojuegos, inventores, productores, desarrolladores o guionistas que han hecho posible esta industria. Hoy vamos a hablar de todos ellos y a homenajearlos, porque muchas veces perdemos la perspectiva de todo lo que ha tenido que pasar y todo el trabajo que hay detrás para que hoy en día podamos disfrutar de los títulos más increíbles. Estos son los padres de los videojuegos. Nos tenemos que remontar a 1958 para encontrar a una de las primeras personas que impulsó esta industria, aunque sin saberlo. Estoy hablando del físico Willie Higginbotham, que creó un juego sencillo con un osciloscopio que al conectarse a la televisión emitía unas líneas y una pelota que rebotaba de lado a lado. Esto no se patentó y por ello no se le atribuye habitualmente a Higginbotham la invención de los videojuegos. El que sí estuvo más rápido fue Nolan Bushnell al patentar su juego Pong en 1972. Junto a su compañero Ted Dabney tenían el sueño de crear juegos y una tecnología que la gente pudiera disfrutar. Pero todo sueño tiene sus baches. La mancha negra en su carrera es Computer Space, una especie de Space World arcade que fracasó por ser demasiado vanguardista. Con la creación de Atari dieron en el clavo, aunque ya estaban surgiendo proyectos parecidos por todo el mundo. Por su parte, Ralph Baer, llamado por muchos el padre de los videojuegos, había lanzado al mercado en 1972 la Magnavox Odyssey. Su primer concepto fue el de crear la televisión perfecta y en su momento pensó que debía ser interactiva de alguna forma. Tras varios prototipos presentaron en 1969 la caja marrón, una estructura de madera que albergaba los circuitos. Alcanzó su acuerdo con Magnavox en 1972 y se empezó a producir la consola de forma masiva, que se vendió en exclusiva en las tiendas Magnavox. Esta decisión no fue apoyada por Ralph Baer, pero a pesar de las dificultades en su distribución, este creador había establecido las bases de las consolas domésticas junto a Nolan Bushnell y su Atari. En los años 80 los ordenadores despuntaban como la tecnología más novedosa e incluso llegaban a los hogares más afortunados. En este clima de innovación nació la Sinclair ZX Spectrum, gracias a su creador Cliff Marles Sinclair, que quería desarrollar primigeniamente un kit para que los usuarios se montaran su propio PC en casa. Se comercializó como el ordenador personal más pequeño del mundo, incorporando el lenguaje MSX. Se conectaba a una pantalla y tenía distintos usos gracias a su teclado. Podíamos grabar datos en unas cintas magnéticas, pero también jugar. Sinclair había creado una revolución, ya que su dispositivo de 1982 reproducía 8 colores simultáneamente, tenía sonido y era compacto. Esas mismas navidades fue todo un éxito comercial en el que se podían jugar a títulos como Space Intruders, Sabre Wulf o Deus Ex Machina. Sinclair no solo es pionero en crear su Spectrum, también abrió las puertas a la idea de que un ordenador podía ser un dispositivo de juego y no solo para trabajar. En los años 80 ya teníamos la tecnología y las ganas de jugar, pero a esta suma le falta algo importante: los primeros creadores de juegos, esas mentes pensantes que de la nada se imaginaron las primeras aventuras que jugamos en nuestra vida. Todos ellos se han ganado nuestro respeto y admiración.
El primero al que quiero reconocer es a Tim Schafer, un famoso diseñador de videojuegos de LucasArts y fundador de Double Fine Production. Y aunque el creador de LucasArts y Lucasfilms sea el propio George Lucas, su empleado Tim brilló con luz propia por inventar el género de las aventuras gráficas y desarrollar obras brillantes. Lo mejor de Tim es su historia de superación. Ya de joven empezó a hacer sus pinitos en casa, pero fue rechazado por Atari por no tener conocimientos suficientes. Después la lió bastante en una entrevista con LucasArts, reconociendo que no había jugado a ninguno de sus juegos, tras declararse fan absoluto de ellos. Finalmente consiguió unirse a LucasArts mandando su CV en formato aventura gráfica. Tim ha participado en 25 juegos desde 1989, aportando su genial sentido del humor. Muestra de ello es su guión en The Secret of the Monkey Island, el genial Maniac Mansion o Grim Fandango. Boy, you fight like a dairy farmer. Otros que llenaron de grandes títulos nuestras bibliotecas son Konami, la empresa de cartas y tragaperras fundada en 1969 que se convirtió en una de las principales desarrolladoras de juegos desde mediados de los 70. Es obvio que tenemos que destacar la labor de Hideo Kojima, pues es una de las personalidades más representativas del sector y fue vicepresidente de esta importante compañía. Aunque os sorprenda, Kojima al principio no quería hacer videojuegos, quería ser director de cine, pero una Famicom cayó en sus manos y se enamoró de esa narrativa que aportaban los videojuegos. En 1986 entró en Konami y participó como asistente del director en Penguin Adventure, un título para MSX. ¿Y qué decir de la saga Metal Gear, una de las más famosas de la historia, obra de Kojima? Aunque hay que apuntar que sus obras siempre han sido en un inicio controvertidas y Konami las ha modificado para adaptarlas al mercado. Sus giros de guión y humor irreverente han sido arriesgados, sí, aunque también son parte del estilo tan característico de Kojima. O lo amas o lo odias. Kojima puede pecar de la controversia gratuita y el egocentrismo, pero sus mecánicas, personajes e historias han dejado huella. Seguramente lo sabréis ya, el talento es un bien muy preciado que no siempre se sabe cuidar. Podemos afirmar que Raymond Kassar, el empresario que lideró Atari después de Nolan Bushnell, es el responsable de la creación de Activision. Se decía de él que tenía mano dura y no apreciaba el trabajo de los desarrolladores. Decidió quitarles los incentivos, lo que provocó que sus trabajadores David Crane, Bob Whitehead, Alan Miller y Larry Kaplan abandonasen la empresa para crear su propio estudio junto con el capital de Jim Levy. Con ellos 5 se cambió la manera de hacer juegos, se empezó a cuidar la imagen de marca, los diseños de los cartuchos y además se establecieron unas reglas visuales que debían cumplir todos los juegos. Era el inicio del marketing de videojuegos y ya veis si ha funcionado. Su juego Pitfall fue el más vendido de la historia del Atari 2600. Activision ya no se parece en nada a la compañía que fundaron estos amigos, pero hoy en día siguen cosechando muchos éxitos. De ella también cabe destacar el trabajo de Kristen Duval como directora de marketing en esta etapa más actual. Mario, Donkey Kong o The Legend of Zelda son algunas de sus increíbles creaciones, franquicias que han hecho historia junto a su creador Shigeru Miyamoto. Con razón podemos llamarle el padre de los videojuegos modernos. Su trabajo está reconocido hasta en nuestro país con un premio Príncipe de Asturias. En 1889 Nintendo solo era una compañía de venta de cartas y juegos de mesa, pero su mayor negocio aún estaba por venir. En 1997 Shigeru Miyamoto se unía a la compañía para cambiar el transcurso de su historia junto a Satoru Iwata, cuarto presidente de Nintendo, que de una forma muy activa participó en la creación de las obras más influyentes de la compañía. La historia de Miyamoto está basada en la superación. Viene de una familia humilde, vivía en el campo y no tenía acceso ni siquiera a una televisión. Quería dedicarse a algo que pudiera entretener a la gente, por lo que hasta su graduación se dedicó a dibujar animes.
Entró a trabajar a Nintendo como diseñador, pero a sus 20 y pico años no presentaba demasiado interés por los videojuegos. Odiaba los ordenadores, pero seguía siendo un soñador nato capaz de crear 1000 historias en su cabeza. Una crisis de la empresa le llevó a crear videojuegos. Nintendo había comprado un montón de máquinas recreativas a las que no conseguían dar salida en el mercado, por lo que se le encargó al novato Miyamoto que creara un juego nuevo para ellas. Empezó a pensar en los videojuegos como si fuesen películas que debían contar una historia, y por ello se basó en una historia clásica para empezar. Un gran mono secuestra a una chica y su enamorado debe ir a salvarla. Así nació Donkey Kong en 1981, y con él algunos de los personajes más famosos de nuestro sector: Mario, Peach y por supuesto el mono que daba nombre al juego. A partir de ahí, Shigeru no paró de crear títulos con esos mundos tan característicos de Nintendo. Por muy simples que nos puedan parecer estos títulos, resultaron innovadores por su manera de contar historias, sus diseños y una jugabilidad divertida. Marcó el camino para muchos creadores de videojuegos y para el público, que reconocieron estos títulos como auténticas obras de arte. Pero no le podemos dar todo el crédito a Shigeru, porque el responsable de este éxito también fue Satoru Iwata. El CEO de Nintendo continuó a partir del 2002 con una estrategia muy en sintonía con las ideas de Miyamoto. Tenía claro que quería dirigirse a un público más amplio con juegos de éxito, en vez de apostar por una tecnología cada vez más fuerte. Satoru Iwata también trabajó como programador, participando en títulos como Earthbound y Kirby. Esto le ayudó a tener una visión más amplia y una estrategia comercial clara cuando cogió las riendas de Nintendo, sucediendo a Hiroshi Yamaguchi. Bajo su dirección nos llegaron las Nintendo DS, 3DS o Wii. Lo que lo han hecho tan querido por el público ha sido siempre su implicación personal en todos los proyectos de Nintendo y su fluido feedback con la fanbase a través de redes sociales. Hoy en día nadie duda que Sony es una de las compañías más punteras en cuanto a creación de videojuegos del mundo, pero en los años 90 no todo el mundo confiaba en esta industria. ¿Os imagináis que Sony no estuviese en el mercado? Las cosas hubiesen sido bastante distintas si alguien no se hubiese puesto cabezón. Me refiero a Ken Kutaragi, el padre de PlayStation. Espabila. Ha llegado el momento de hacer, de experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre: riqueza mental. Todo empieza en 1983, cuando la gran compañía Sony tiene un pie ya metido en la informática y lanzan al mercado los primeros microordenadores MSX en un claro intento de estandarización. En algunos países caló muy bien, pero no lo hizo en Estados Unidos, por lo que Sony asumió este pequeño fracaso y empezó a mirar con recelo al mercado de la informática y los videojuegos. Decidieron centrarse en sus fuertes, como lo eran los Discman, equipos de música, cámaras de vídeo y demás. Pero la innovación estaba a la orden del día, por lo que Sony empezó a colaborar con Nintendo para incluir un CD a su SNES, con el diseño especial de Sony. Su jefe de desarrollo, Ken Kutaragi, tenía muy claro que el gigante Sony debía entrar en el mercado de los videojuegos sí o sí, sobre todo después de que se rompiera el acuerdo con Nintendo para sacar esa nueva videoconsola. Ken peleó mucho para que se le diera luz verde a su proyecto. En Sony no se veían capaces de producir la tecnología necesaria para tener una máquina potente que pudiera renderizar gráficos en 3D y con un CD que ofreciera un almacenamiento, colores y sonidos nunca vistos. La compañía volvió a pensar en un acuerdo con Nintendo, pero Kutaragi volvió a presionar casi al borde del despido. Se asumió la producción por parte de Sony Music y se trasladó a todos los empleados a Tokio. PlayStation salió al mercado gracias a la obstinación de Ken y con el apoyo de Sony Music, que implementó su método de producción que ya conocía al vender CDs de música aplicada a los videojuegos. Resultó que los cartuchos de juegos eran más caros de fabricar y más lentos, por lo que no se controlaba fácil el stock y los títulos nuevos tardaban meses en llegar a las tiendas. Esto no pasaba con el CD de Sony.
Además, su precio competitivo por debajo de la novedosa Saturn hizo que Sony se quedase con gran parte del mercado. Ken estaba orgulloso. En un año, su PlayStation había vendido en Estados Unidos 800.000 consolas, el doble que Saturn. Así que ya sabéis, si a alguien hay que darle las gracias por la apuesta de Sony por los videojuegos, es al gran y obstinado Ken Kutaragi. La competición de videojuegos ha existido prácticamente desde los inicios, pero el rumbo que ha ido tomando con el modelo de negocio de los eSports se lo debemos tanto para bien como para mal a unas cuantas compañías. Y como siempre, detrás de ellas encontramos un par de cabecitas pensantes responsables de lo que tenemos hoy en día. Gabe Newell o Lord Gabe, como queráis llamarle, con su nombre lo digo todo y podríamos terminar aquí. Pero por si alguien acaba de salir de una cueva, os diré que es el fundador y director de Valve. Es decir, este señor todopoderoso posee todas nuestras bibliotecas de juegos en su plataforma Steam, pero su relevancia en la industria no solo se reduce a eso. Después de trabajar durante 13 años con Microsoft, se hizo millonario y decidió fundar Valve, esa compañía a la que todos amamos por crear la saga Half-Life y a la vez a la que odiamos por no hacer Half-Life 3. El tiempo de este título parece que se esfumó cuando Gabe dio luz verde a Counter-Strike, que 19 años más tarde y muchas actualizaciones después sigue siendo el shooter más jugado del mundo, con unos 3 millones de jugadores activos al mes. Daddy Gaben es un visionario, responsable del cambio de paradigma de la industria. Steam hizo que muchos abandonaran el formato físico para pasar a coleccionar títulos en nuestras librerías de Steam. En esta plataforma hay creadas más de 130 millones de cuentas, con picos de usuarios simultáneos de más de 14 millones. No es de extrañar la cantidad de memes, chopeos y demás material gráfico que encontramos de Gabe en la red como una muestra de gratitud hacia su trabajo. Nadie lo diría, una de las compañías más relevantes del sector se creó en 1991 por el préstamo de una abuela. El joven Mike Morhaime acababa de graduarse como ingeniero electrónico en la Universidad de California, pero lo más importante que sacó de su experiencia como estudiante fue la relación con su amigo Allen Adam, un apasionado a los videojuegos que empujó a Mike a crear una empresa con él. Mike le tuvo que pedir a su abuela $15,000 y entonces se fundó Silicon and Synapse, que pasaría a convertirse en Blizzard tras ser comprada por un conglomerado de empresas. Mike era un miembro muy activo en la empresa, encargándose de todo tipo de tareas, desde administrativas hasta la programación de los propios juegos. Sus primeros títulos fueron Rock and Roll Racing y The Lost Vikings, pero cuando tuvieron estabilidad financiera empezaron a desarrollar algo mucho más grande: Warcraft Orcs and Humans, un título de estrategia en tiempo real que marcó el inicio de algo mucho mejor. Tras su éxito en 1994, a ello le sucedió el mítico Diablo, al adquirir el estudio de Condor Games. La empresa creció exponencialmente al ser adquirida por el grupo Vivendi hasta la actualidad. Mike Morhaime ha sido muy relevante en el sector por saber guiar a Blizzard en la buena dirección. Bajo sus mandos encontramos joyas que han cambiado la historia de los videojuegos, como Diablo, StarCraft o World of Warcraft. También son los responsables del servidor de juego Battle.net, donde nos pasamos las noches en vela jugando Overwatch. Con esto terminamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado y quién sabe, quizás vosotros mismos en un futuro podáis formar parte de este elenco de la fama. Si queréis saber más, no olvidéis seguirnos por todas nuestras redes sociales y nos vemos en próximos capítulos de Oh My Games.